es El Mundo el que lo editó. Pero ahí empezó una guerra por el pasado, ¿no? Que es la que estamos viviendo, que no se mueve solo en el terreno simbólico, porque digamos que el PP se ha visto debilitado y ha tenido que rehabilitarse, a veces saltando hacia atrás. Seguramente, digamos, como ahora hay un debate, o se habla más de la Segunda República y de que con todo lo que la critican, pues hubo sufragio universal para elegir a los representantes, pues es bastante posible que el PP, que por lo visto es el que redactó la Constitución de 1812, este año nos explique que ya hubo antes una experiencia democrática que fue la Constitución de 1812, que es un discurso que está empezando a desvanecer. Pero el PP ahí se vio debilitado y tuvo que empezar a hacer un trabajo. A veces no lo pueden hacer ellos porque ellos se declaran herederos de la UCD, pero y se me ha olvidado una cosa que tiene mucho que ver con ese pasado. Cuando se votó esa condena al franquismo en el Parlamento el 20 de noviembre del año 2002, 8 días antes, el diario The New York Times, que acaba de hacer un editorial muy bonito dedicado a lo que está pasando ahora con el Tribunal Supremo, pues ese periódico publicó su tercera página, cuando abrías el periódico, se titulaba "España se enfrenta por fin a los fantasmas de Franco", al fantasma de Franco. En ese artículo venía un párrafo que contaba que el Partido Popular es un partido de raíces franquistas, porque tiene un fundador recientemente fallecido con todos los honores que era un franquista, ¿no? Y casualmente ese periódico, aquí se edita una edición del Herald Tribune que recoge artículos del Washington Post, del New York Times, y cuando se editó en España ese párrafo había desaparecido, ¿no? Por falta de espacio. Pero evidentemente tenía que ver con esa batalla donde el Partido Popular está buscando otros atributos que no son los que tiene ni por su historia ni por su actividad política. Incluso en el año 2003, cuando Aznar está saliendo del gobierno y el Papa visita España, y Aznar va a la Plaza de Colón con toda su familia extensa y con muchas toquillas a visitarlo, pues Aznar le regala un libro al Papa que es brutal, porque le regala una biografía de Isabel la Católica. Y eso, que es un mensaje salvaje, porque lo que él está haciendo es una defensa del nacionalcatolicismo. Incluso ese verano, cuando Aznar se va a ir de vacaciones, y un periodista le pregunta que qué va a leer iba a Menorca, ¿no? Me parece, y dice que va a leer un libro de un pensador muy carca francés, que se murió hace poco, Jean-François Rebel, un libro que se titulaba El nacimiento del pensamiento antiamericano, va a leer una novela de Paul Auster y va a leer Los mitos de la gracia de Pierrot, que es un presidente en una democracia que está legitimando y representando una obra que lo que hace es defender absolutamente como necesarios los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Entonces, bueno, yo creo que en ese pasado que de alguna manera está cambiando de significado y que, bueno, en mi caso yo pertenezco a una generación que evidentemente ha tenido que ser autodidacta porque nadie en sus centros de enseñanza se lo quiso contar, pues yo creo que es algo muy importante porque incluso es en el fondo, y lo que está pasando en el Tribunal Supremo, y aparte es un movimiento social que ha surgido con él y que tiene, los movimientos sociales como todos tienen un deber que es buscar los pliegues del Estado e iluminarlos, ¿no? Y ahí yo creo que lo que está pasando ahora en el Tribunal Supremo es un escáner que permite ver lo que no se ve, ¿no? Ese tribunal lleva ahí toda la vida tranquilamente haciendo las mismas cosas que está haciendo ahora, ¿no? Pero realmente ahora hay un conflicto que nos permite ver cuál es el poder judicial que hemos heredado, ¿no? Y quizás dentro de esas transiciones, pues evidentemente el poder judicial es uno de los poderes que no lo ha hecho claramente y que en cierto sentido la tiene pendiente, ¿no? Ese proceso que hay ahora, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con una visión de los derechos humanos que no se había dado aquí. Los muertos de la guerra eran, bueno, casi accidentes, cosas que pasan en una guerra, y luego uno descubre que la mayoría de esos muertos no ocurrieron en donde había dos trincheras enfrentadas. En la provincia donde más exhumaciones se han hecho en España en estos últimos años es la provincia de Burgos. La comunidad autónoma que más cosas exhumado es Castilla. Entonces, quiero decir, ahí no había trincheras, había limpieza, pura limpieza. Entonces, ese cambio de lectura del pasado, que es lo que se hace cuando uno tiene otro significado por el que mirarlo,
Y eso tiene que ver también con una generación, ¿no?, que ha empezado a tener la cultura de los derechos humanos, aunque vivimos en un país que, según Amnistía Internacional, es el del núcleo de la Unión Europea el que menos formación tiene en derechos humanos, y no será una casualidad, evidentemente, o el hecho de que el único organismo de derechos humanos que tiene el gobierno sea del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues ese cambio, ese sujeto que mira al pasado ahora con una lectura de los derechos humanos, está planteando un conflicto que no llega al Parlamento, un conflicto que ha estado al margen de la vida pública durante muchos años. Uno mete en un buscador del Congreso de los Diputados, en sus diarios de sesiones, expresiones como víctimas del franquismo, y pasan años. Incluso aquí en diciembre del año 1982 el Senado español crea una comisión para el estudio de los desaparecidos españoles en el cono sur de América Latina. O sea, constantemente están mandando ese mensaje de que esto hay que resolverlo fuera. Y lo que está pasando ahora es que ese cambio de significado ha creado un conflicto que dice que eso hay que resolverlo dentro y que el problema está vigente.